En este segmento hablaremos sobre la programación básica del Xcore. Veremos todas las funciones del selector y aprenderemos a configurar la hora y el día actuales en el controlador. También aprenderemos a configurar los tres aspectos de un programa completo: las horas de inicio, la duración y los días de riego. También veremos las otras posiciones del selector: ajuste estacional, configuración de SolarSync y operación manual en la posición apagada del sistema. Además, hablaremos de cómo usar los botones verdes cuadrados y triangulares para navegar por la pantalla. Hemos conectado el controlador Xcore y verá que la hora actual del día está parpadeando. Muestra las 12 en punto, así que comenzaremos definiendo la hora y el día actuales. Y esa es la información del día. Usaremos los botones de aquí arriba para hacerlo. Tenemos los botones más y menos, y los usaremos para subir o bajar la opción que esté parpadeando. Podemos usar la flecha derecha o izquierda para desplazarnos hacia atrás o adelante entre las diferentes opciones. El botón PRG debe presionarse para cambiar del programa A al B y del B al C, pero haremos esos cambios más adelante en el video. Por ahora cambiaremos la hora y el día. El año parpadea. Presionamos el botón más hasta 2011 y luego usamos la flecha derecha para llegar al mes y al día, de manera que el mes vuelva a parpadear y nuevamente el más o menos cambian la selección. Iremos a agosto y presionaremos la flecha derecha para llegar al día. Con el botón más llegaremos al 4 de agosto. Use la flecha derecha para llegar a la siguiente opción. Recuerde, todavía estamos en hora y día actuales. La siguiente opción es AM/PM. Puede presionar más para pasar a PM y nuevamente para modo de 24 horas. Una vez más para AM o volver entre las tres opciones. Ahora es después del mediodía, así que lo dejaremos en PM. Use la flecha derecha para pasar a la hora del día. Digamos que es la 1 PM. Muévase a los minutos con la flecha derecha y el botón más para definir los minutos que correspondan. Esa es la última opción, por lo que cuando presionamos la flecha derecha, vuelve al año, al 2011. Esto nos dice que terminamos de definir la hora y día actuales. Gire el selector y regréselo a automático. Verá la información que definió, los minutos, la hora, AM/PM, y también en la base de la pantalla, el día de la semana debe coincidir con el día de hoy. Para explicar mejor el uso de los diferentes programas A, B y C, hemos hecho un pequeño cuadro. Y tenemos las columnas A, B y C. En este ejemplo, no pondremos nada en el programa C, pero verá que cada programa tiene tres aspectos: hora de inicio, duración y días de riego. Tomaremos los tiempos asignados para las estaciones individuales o zonas y las dividiremos en dos programas. Esto se debe a que las estaciones 3 y 4 tienen un requisito de riego diferente. Las estaciones 3 y 4 deben regarse cada 5 días por los árboles frutales. En las estaciones 1 y 2 solo hay zona de césped y solo necesitan riego los martes y jueves. Así que, como necesitan riego otros días diferentes a las estaciones 3 y 4, cada 5 días los dividiremos en diferentes programas. Ahora giraremos el sector hasta la posición hora de inicio, y allí verá que se ve el programa A en la pantalla. Y la hora de inicio 1. Esta hora de inicio 1 no es la estación 1 ni la zona 1, como la llaman. Es la hora de inicio del controlador. Es la primera vez que el programa A comenzará el ciclo, y pondremos 10:30 AM para que el programa A comience el ciclo. Usamos el botón menos y retrocedemos a 10:30 PM en la esquina superior derecha. Entonces, el primer ciclo del programa A comienza a las 10:30 PM. Puede usar la flecha derecha para ir al inicio del segundo ciclo, o a la derecha para llegar al tercero, el cuarto y de nuevo al primero. Solo dispone de 4 inicios de ciclo por programa. Estos no son estaciones ni zonas. Esto es cuando el programa del controlador comienza un ciclo. Puede tener 6, 7 u 8 zonas, pero solo 4 inicios por programa. Ahora que tenemos la hora de inicio del programa A, podemos girar el selector a la posición de duración. Estas son las zonas individuales o estaciones en su jardín. Incluimos la estación 1, programa A, y la duración será de 10 minutos, porque él vivirá aquí, en el programa A. Luego usamos la flecha derecha para pasar a la estación 2, que puede ser la otra mitad del césped delantero, y también ponemos 10 minutos.
Estas son las únicas dos estaciones que colocamos en el programa A en la posición duración. La flecha derecha va a la estación 3 y la dejamos vacía, estación 4 y estación 5. Este puede ser un controlador de 6, 7 u 8 zonas, pero solo incluimos a las estaciones 1 y 2 en este programa. Al final, solo va a tener la duración total de ese programa. En este ejemplo se muestran 20 minutos. Ahora pasamos a la posición de días de riego, y estos van a ser los días de riego del programa A. Notará que comienza con una gota de agua que parpadea sobre el lunes. En este momento todos los días tienen una gota de agua, así que se va a regar los 7 días de la semana. En la selección de días de riego, el más significa sí y el menos significa no. Si queremos que haya riego el lunes, presionamos más. Solo queremos riego martes y jueves. Como parpadea en el lunes, usamos el menos para que no haya riego el lunes. El cursor pasa a la derecha al martes y presionamos más. El cursor pasa al miércoles y presionamos menos para que no haya riego. En el jueves presionamos más para afirmar. Y en el viernes, sábado y domingo presionamos menos, menos y menos. El cursor vuelve a parpadear en lunes. No se alarme, esto es solo para indicar dónde se encuentra y preguntarle si quiere hacer algún otro cambio. Una vez que tiene una gota sobre el martes y el jueves, esos serán los días de riego. Habrá un círculo con una línea que lo cruza en el lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Estos son los días sin riego. Hemos finalizado el programa A. Aún puede ver la letra A en la pantalla. Hemos definido las horas de inicio, las duraciones y los días de riego en el programa A. Podemos regresar el selector a la posición automático. La programación ha finalizado.